Póntelo tú. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a este rato entre amigos con un torero de esta tierra que está enarbolando, como lo ha hecho el resto de su dinastía, la bandera precisamente de esta tierra por todas las plazas de allí donde actúa, y más recientemente ha tenido una actuación importantísima, valorada por aficionados, por prensa y por profesionales en la Plaza de Toros de Las Ventas, y que, como no podía ser de otra forma, lo veremos en la Plaza de Toros de Burgos el próximo 30 de junio en uno de los carteles estelares de nuestras fiestas mayores de Burgos, que será junto a Emilio de Justo y Morante de la Puebla. Bienvenida, por cierto, alcaldesa. Bienvenida. En estos actos ya tan habituales, pues el respaldo de usted a la tauromaquia es inequívoca, y además tiene en casa a una aficionada fantástica, o sea que de la cual nos enorgullecemos todos. Roberto, bienvenido a Burgos, bienvenido a San Pedro, bienvenido por tus éxitos, bienvenido por todo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, Roberto, lo primero, te quería preguntar precisamente eso, ¿no? Primero, ¿qué significa Burgos para ti? ¿Qué significa Burgos para tu dinastía? Parece que muchas veces nos metemos en el día a día, pero al final llegar a la tierra de uno, yo creo que son palabras mayores, ¿no? Sí, hombre, Burgos para mí lo es todo, ¿no? Aquí es donde nací, aquí es donde pasé los primeros años de mi vida, y ahora, echando la vista atrás, pues donde he vivido momentos maravillosos, ¿no? Junto a mi familia, junto a seres queridos de Burgos, y es una ciudad que la tengo pues muchísimo cariño, ¿no? Ahora, actualmente, que por circunstancias de mi profesión pues no estoy viviendo aquí, pues la echo mucho de menos, ¿no? Porque la verdad que los recuerdos que tengo son maravillosos, y cada vez que vengo, que me gusta venir con mucha frecuencia, pues me hace echar la vista atrás y me vienen recuerdos pues de cuando era un niño. Te suelen preguntar en ocasiones, entiendo que sí, nosotros no, obviamente, porque te conocemos todos desde niño, ¿no? Pero te suelen preguntar muchas veces fuera de Burgos qué personalidad, qué carácter o qué hay que tener para eso, para ser de Burgos, ser torero y luego además tener probablemente la personalidad tan acusada que tienes tú. Bueno, no lo sé. En Burgos pues tampoco a lo largo de la historia hemos sido muchos toreros, ¿no? Como puede ser el caso de Sevilla u otras ciudades en las que por todos los toreros que han salido pues puede haber una personalidad más definida, ¿no? Si te tengo que decir algo de la personalidad de los toreros burgaleses, es que cada uno desarrollamos la nuestra propia, ¿no? No sé si es el frío lo que nos hace desarrollarla o qué, pero cada uno tenemos nuestra personalidad y luego interpretamos el toreo como lo sentimos, ¿no? A lo largo de la historia y de todos los toreros que ha habido en Burgos, pues yo creo que no tenemos ningún parecido, ¿no? Entre nosotros, pero bueno, es bonito llevar el nombre de Burgos por las plazas. Bueno, luego hablaremos de eso, del concepto de la personalidad y de las escuelas, porque, bueno, no quería probablemente entrar tan pronto en ese tema, pero es verdad que probablemente de todos los toreros burgaleses yo creo que ha habido un poco de todo, ¿no? La referencia sigue siendo, obviamente, como no podía ser de otra forma, el maestro Rafael Pedrosa, indudablemente, con el que probablemente te unen muchos vínculos probablemente artísticos, porque eres de todos los toreros, probablemente con el que, en mi opinión, por lo menos más vínculos artísticos puede tener en esa referencia al toreo clásico, ¿no? Luego ha habido toreros autodidactas, como el caso de José Ignacio Ramos, toreros precoces y que han desarrollado magisterio a lo largo del año, como es, de su trayectoria, como es el caso de Morenito, por ejemplo, y luego toreros con muchos registros, pero que también tuvieron su momento, como el caso, por ejemplo, de Luis Miguel, ¿no? De Luis Miguel Calvo y demás. Pero bueno, por adentrarnos de una forma, Roberto, yo creo que si algo ha servido este inicio de temporada, esta tarde de Madrid tan importante,
ha sido para reafirmarte a ti como torero y reafirmarte probablemente en eso, en tus señas de identidad, ¿no? No era nada fácil, es verdad que no hubo un triunfo muy contrastado, pero sin haber un triunfo sólido, es verdad que se ha hablado mucho y muy bien de ti. Sí, la verdad que fue una tarde muy importante, ¿no? Sin el triunfo numérico de las orejas, que hombre, hoy en día es importante, pero creo que con esa sensación positiva y tarde importante de las que tienen peso en Madrid, ¿no? Que muchas veces con el paso del tiempo son las que se recuerdan y son las que verdaderamente tienen importancia, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo las orejas con toda su importancia no deja de ser algo numérico y sin el recuerdo de la faena pues yo creo que no sirven para nada, ¿no? Y creo que la tarde del pasado 27 de mayo fue una tarde con mucho contenido en la que pude mostrarme como torero, también pude mostrar esas ganas y esa ambición de torero joven que quiere abrirse paso, ¿no? Y la verdad que interiormente me ha servido mucho, ¿no? Porque bueno, son momentos en los que se torea poco, momentos en los que surgen muchas dudas y la tarde en Madrid interiormente me hizo darme cuenta de que el camino era el correcto y que tarde o temprano pues iba a haber esa recompensa en la plaza, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento con mi tarde, mi paso por Madrid y por el comienzo de la temporada. Cuando surgen esas dudas, Roberto, una tarde como Madrid te las termina de despejar. O sea, hay un cierto convencimiento a decir no estoy equivocado y llevar la carrera que llevo de una cierta libertad, de torear lo que vaya surgiendo, de ir marcando mi camino, de ir marcando oficio, de todo eso, que yo creo que las dudas parten de eso, ¿no? ¿Una tarde como Madrid te las despeja? Sí, completamente, ¿no? Surgen muchas dudas porque, bueno, pues cuando te ves en la situación como la que yo he pasado, pues no es fácil, ¿no? De novillero, pues vino todo bastante rodado gracias a la Puerta Grande de Madrid y luego sí es verdad que cuando tomé la alternativa pues te viene ese parón, ¿no? Y claro, a raíz de ese parón pues empiezan las dudas, llamas a una puerta y ni siquiera te la abren, hablas con una empresa y te contesta incluso faltándote el respeto, ¿no? Y ahí pues empiezas a tener dudas, empiezas a pensar si de verdad tienes condiciones para ser torero, si de verdad aquello que piensas interiormente es verdad o eres un loco que lo piensas y el resto piensa todo lo contrario, ¿no? Y llegas a tardes como la de Madrid con esa responsabilidad, con todo eso interior que lo has vivido y te ha hecho madurar, porque aunque se pase mal, madura mucho y aprendes mucho. Y cuando llegan y ruedan las cosas, pones a todo el mundo de acuerdo y te das cuenta de que ni estabas equivocado, ni eras ningún loco, ¿no? Sino simplemente querías llevar tu camino, ¿no? Y bueno, creo que personalmente me ha ayudado mucho, ¿no? Porque cuando se torea poco es duro y luego pues cuando vienen tardes así pues te ayudan mucho a seguir caminando y sobre todo a seguir con esa ilusión y a tener esa paciencia de saber que tarde o temprano pues va a llegar ese momento. Roberto, pero a mí me surge una duda, ¿no? Hablando de dudas. Es muy fácil ahora que la película salió bien y ahora analizaremos la tarde, ¿no? Pero ¿cómo se puede afrontar? ¿De dónde se saca esa fuerza interior, no sé, entiendo que esa madurez también, ¿no? Porque jugándote todo lo que te estabas jugando, con todas esas dudas que tenías dentro de ti, que son cosas que se llevan ahí, plaza llena, cartel de 9 billetes, una corrida con la entidad y la presencia y el cuajo que tiene lo de Pedraza de Yeltes, ese primer toro que dudaste ahí, si pegarle 2 puyazos, pegarle 3, o sea, al final de dónde, para afrontar la tarde y pensar y desarrollar y no salir a hacer todo por la tremenda, que es lo que haríamos el común de los mortales, ¿de dónde se saca esa fuerza? ¿Se trabaja, no se trabaja? ¿O esa serenidad, esa cabeza fría? Sí, hombre, todo viene de atrás, ¿no? De un invierno de mucha preparación, de mucha mentalización. Afronté la tarde
con la responsabilidad de una tarde en San Isidro, pero yo sabía que no tenía nada que perder, ¿no? Sabía cuál era mi situación y sabía que lo único que tenía era algo que ganar. Y estuve muy tranquilo todo el día, salí a disfrutar, salí a hacer lo que sabía, ¿no? Porque nadie me iba a exigir hacer algo que no sabía, ¿no? Simplemente la gente quería que cuando saliera al toro me mostrara tal y como soy, con mis virtudes, con mis defectos, y creo que así lo hice, ¿no? Me entregué, creo que afronté la tarde con mucho compromiso, y cuando un torero se entrega, la gente lo capta, ¿no? Y lo disfruté mucho y me alegré mucho por mí, me alegré mucho por mi entorno, ¿no? Porque en inviernos, cuando se va a torear poco, pues te das cuenta, ¿no? De las personas que están ahí de verdad, y bueno, tanto mi padre como Alipio Pérez Tabernero, que son los que han estado ahí durante todo el invierno, pues me alegré mucho por ellos, ¿no? Porque ellos han apostado por mí, ¿no? Han creído en mí como torero, ¿no? Y ellos sabían, porque me habían visto en el campo, que yo era capaz, ¿no? Pero mucha gente se creía pues que no iba a ser capaz, ¿no? De estar a la altura de una tarde así, ¿no? Y cuando rodaron las cosas, pues me alegré mucho por ellos también, porque ellos son los que han descolgado el teléfono, los que se han llevado las contestaciones, los malos momentos, y yo, con personas que creen en mí, lo único que puedo hacer es recompensárselo en la plaza con mi capote y mi muleta. Y luego la tarde, Roberto, yo creo que tuvo, claro, estamos hablando de la importancia de la tarde, pero es verdad que tuvo como dos parámetros, ¿no? Una primera faena donde se vio un jarocho valiente, entregado, dispuesto, tirando la moneda, porque eso fue tirar la moneda, irte al centro de la Plaza de Madrid con ese toro, ponérsela, y es tirar la moneda, y ahí se vio la disposición de un tío que quiere ser torero, ¿no? Pero yo probablemente, como aficionado, más que como profesional, y sobre todo como amigo tuyo que soy, lo que más valoro de todo fue lo que pasó en el sexto, que creo que te echaste la muleta a la izquierda y pegaste de los mejores naturales que se han visto en San Isidro, ¿no? O sea, fueron dos caras de una misma moneda. ¿La personalidad de verdad de Jarocho en cuál está? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo, completamente. En el segundo fue el que me permitió verdaderamente disfrutar, expresar el toreo como lo siento, por momentos evadirme de todo y que el toreo fluyera desde dentro. Pero creo que la faena del primero pues tuvo mucha importancia, ¿no? Porque planteó muchas dificultades el toro, y en cada muletazo era una incógnita, ¿no? Había muletazos en los que cerraba los ojos, pues no sabía si iba a coger la muleta, me iba a coger a mí, y no sabía, ¿no? Pero sí es verdad que llegué muy mentalizado de que si un toro me permitía expresarme, me iba a expresar, pero si no, me iba a arrimar, porque quería demostrar esa ambición, ¿no? de querer ser un torero importante. Y bueno, creo que ha habido tardes en las que igual me ha faltado ese punto de ambición, ese punto de querer de verdad, y ahí lo demostré, ¿no? Y bueno, pues creo que con el Toro de Madrid hacer eso pues tiene mucha más trascendencia. ¿Cuáles son tus referentes artísticos, Roberto? Porque yo creo que cuando hablamos de Jarocho estamos todos de acuerdo que estamos frente a un torero de corte clásico, un torero, yo creo que el clasicismo lo llevas probablemente a su máxima expresión, ¿no? Pero por focalizar o aterrizar un poco el balón en ese concepto, ¿cuáles son o cuáles han sido tus referentes artísticos a lo largo del tiempo? La verdad que muchos, me fijo en muchos toreros, como has dicho, con ese corte clásico, puro del toreo, que es lo que a mí me ha llenado siempre y lo que me emociona, y el toreo lo siento de esa manera y así es como lo interpreto. Por citarte algunos ejemplos, pues toreros antiguos como el caso de Pepe Martín Vázquez, Pepe Luis Vázquez, Antoñete, Rafael de Paula. Y ahora de toreros, bueno, Antonio Bienvenida. Bienvenida, que es me extrañaba que no lo citara, por eso te lo digo. Que más he admirado siempre. Mi abuelo me habló mucho de él y de toda la dinastía. Y luego de toreros actuales, pues por supuesto el maestro Morante de la Puebla, Diego Urdiales, Pablo Aguado,
toreros que de niño me han marcado, ¿no? Por su manera de interpretar el toreo y de vivir la vida, ¿no? Con esa sencillez, esa pureza, esa naturalidad. Y yo desde el día que decidí ser torero me di cuenta de que el camino que merecía la pena y el que me llenaba era ese. Has hablado en este pequeño ratito que tenemos de charla, yo creo que ya has hablado de dos personas. El título del coloquio era El último eslabón de una dinastía, ¿no? Has hablado de tu padre, que está aquí presente, Roberto Martín Jarocho, matador de toros, y has hablado de tu abuelo también. Yo creo que son de entrada, probablemente, entiendo yo, que las dos personas más importantes, taurinamente hablando, en tu vida. Sí, completamente, ¿no? Con mi abuelo es con quien tengo mis primeros recuerdos del toreo, con quien empecé a tener mis primeras conversaciones, con quien me empecé a empapar de toreo, de conceptos, de matices, de toreros, ganaderías, con quien veía las corridas de toros desde pequeñito, iba a los sorteos y fue quien más pudo influir en el momento en el que yo era un niño, ¿no? Y luego, por supuesto, mi padre, ¿no? Yo creo que mi abuelo fue el que trajo todos los materiales para hacer la casa y mi padre la fue construyendo. Porque si hubiera sido por mi abuelo, pues igual hubiera empezado por el tejado, luego se le hubieran olvidado las vigas. Porque, bueno, mi abuelo... Era como era. Mi abuelo era como era, mi abuelo tenía pasión por el toreo y mi abuelo lo que quería que su nieto era torero, pero de todas las maneras. Y yo me acuerdo de niño, de que me tiraba los balones al río, porque mi abuelo quería que yo fuera torero. Me acuerdo que en la finca familiar teníamos becerras y becerros. Los balones te los tiraba al río para que no jugaras a fútbol. Claro, eso es, para que entrenara. Y me obligaba a salir a torear y yo estaba aterrorizado, hasta el punto de que yo tenía que esconder mi capote y mi muleta para que no me mandara a salir. Y ahora, si no tengo los trastos míos, yo no puedo salir a torear. Y bueno, pues cuando empecé a torear, mi abuelo fue quien me llamaba todos los días, quien más preocupado estaba y quien más disfrutó, ¿no? Hasta el día que falleció. Yo creo que ha sido la persona que más disfrutó a mi lado, que juntos pudimos dar los primeros pasos en la profesión. Y luego mi padre, ¿no? Que fue quien verdaderamente me puso en el camino, me inculcó la técnica, me inculcó los valores del toreo y un poco, pues, a día de hoy, pues, es con quien entreno, quien ejerce de apoderado, de banderillero y es la persona que más me aporta, por supuesto. Probablemente tu padre, ahora que no nos oye, el gran mérito de tu padre ha sido que efectivamente te ha podido enseñar la técnica, te ha podido enseñar unos valores de la profesión, los valores que tiene al final la tauromaquia en sí, ¿no? Esos valores tan puros y tan injusta que es muchas veces la tauromaquia, pero a la vez tan justa y tan de verdad. Pero sin embargo el mayor mérito ha sido esa libertad que te ha dejado para desarrollar lo que tú llevas dentro sin imponerte un concepto, porque artísticamente no te pareces nada a lo que era tu padre, siendo tu padre un torero en su momento muy importante, ¿no? ¿Ese ha sido probablemente el gran mérito que has podido tener? Sí, hombre, desde el primer momento mi padre me ha dejado que yo expresara el toreo a mi manera, ¿no? Sí es verdad que por los vídeos y por lo que me comenta la gente, mi padre tenía otro concepto del toreo, quizá un toreo más poderoso, más de trazo más largo, pero lo que sí es verdad que a mi padre y a mí nos ha gustado el mismo concepto del toreo, ¿no? Aunque lo interpretáramos de diferentes maneras, siempre nos ha gustado el toreo bueno, el toreo clásico, puro. Y claro, mi padre siempre, pues, me ha intentado inculcar la técnica, pero dejándome expresar en todo momento, ¿no? Sin matar aquello que sale de dentro, ¿no? Y bueno, y yo me acuerdo, pues, la inocencia de las primeras veces, de que hacías lo que te salía de dentro sin ninguna preocupación, sin ningún esquema ni nada, ¿no? Era todo de una manera muy natural. Uh-huh. Dentro de ese contexto, entiendo que no es como en otros casos, no tuviste que decir en ningún momento quiero ser torero.
fue una cosa natural, ¿no? Que dentro de ese contexto fluyó bien. Hubo una parte autodidacta, porque luego ya te vas a Salamanca, a la escuela taurina, ¿no? Sí, yo es verdad que a mis padres nunca les he dicho que quiero ser torero. No hizo falta. No, porque... ¿A tu madre tampoco? Tampoco. Le dije que me iba a apuntar a la escuela. Bueno, que no está mal. No que quería ser torero, porque el hecho de decir yo quiero ser torero me daba mucho respeto, ¿no? Creo que el ser torero es algo muy grande y yo pues no me atrevía a decir yo quiero ser torero, ¿no? Me acuerdo que con 15 años fue cuando de verdad me di cuenta que, bueno, pues que yo quería torear, porque es lo que me hacía feliz. Y es cuando empecé a entrenar con mi padre, con 15 años, pues en el mes de enero, una cosa así, y me apunté en la escuela taurina en el mes de noviembre. Durante ese tiempo pues entrenaba con mi padre y sí es verdad que cuando llegué a la escuela taurina tenía ya una base, pues ya ¿no? tenía una base en cuanto al toreo de salón. Y luego en Salamanca pues donde di mis primeros pasos, donde toreé mis primeras vacas, primeros tentaderos, donde debuté en público, debuté de luces y donde me fui formando como torero y di mis primeros pasos. Ajá. Luego te vas a la Escuela Taurina de Madrid. Sin embargo, ahora mismo, cuando te vemos, cualquiera de nosotros en la plaza, precisamente no eres un torero que dé la sensación de ser un torero de escuela, sino todo lo contrario. Sí, hombre, yo sí es verdad que siempre pues he tenido una personalidad acusada, ¿no? Para bien o para mal, siempre me ha gustado hacer las cosas a mi manera, ¿no? Y bueno, al principio pues era un poco complicado, ¿no? Porque sin esa técnica es difícil expresar lo que verdaderamente uno siente, pero bueno, gracias al oficio que he ido cogiendo, a los consejos que me han ido dando, tanto en la escuela de Salamanca como en la de Madrid, pues he podido desarrollar mi toreo y sobre todo pues he podido ser fiel a mi manera de sentir, ¿no? Muchas veces te das cuenta de que igual hay caminos que son más fáciles de llegar, pero verdaderamente no lo he sentido así y siempre pues he sido fiel a mi forma de sentir el toreo y así seguiré. Uh-huh. La técnica yo tengo la sensación de que te importa poco delante del toro. Sí, realmente entreno en el día a día, toreo de salón, para ser capaz de delante del toro evadirme de la técnica. Es difícil, ¿no? Porque hoy en día sale un toro que exige mucho, pero creo que el toreo cuando de verdad trasciende, cuando de verdad emociona es cuando sale de dentro. Y cuando consigues que el toreo salga de dentro es porque has conseguido dejar a un lado la técnica, ¿no? La técnica es algo fundamental, ¿no? Porque si no sabes la manera de cómo tienes que enganchar el toro, es imposible que pegues un muletazo, ¿no? Es importante conocer la técnica del toreo, pero creo que delante del toro debemos olvidarnos de ella y dejar fluir los sentimientos, lo que te salga en cada momento, ponerle pasión, ¿no? Que creo que es algo que muchas veces hoy en día se echa en falta, ¿no? La pasión, la imperfección, ¿no? Eso te iba a decir, esa palabra, sí, correcto, ¿no? La imperfección. Pero, no sé, a mí me llena más una imperfección pasional que algo que sea perfecto y sea insuso aquello, no diga nada, ¿no? Uh-huh. Sí, porque es verdad que probablemente hemos vivido en el toreo unos años, hasta antes de la pandemia, de toreros, de figuras del toreo tan sumamente perfectas, que aquello era la perfección, y vivimos en una sociedad además que todo el mundo quiere las cosas perfectas, ¿no? Sin embargo, probablemente de la pandemia para acá, por circunstancias que no vamos a entrar porque podríamos estar aquí muchísimo tiempo, es verdad que probablemente fluyen toreros como Pablo Aguado, como Juan Ortega, que emanan de los aforos limitados y de que van solo los aficionados y tal. Y yo creo que ahí ya la perfección ha dejado paso a toreros de otro corte, ¿no? A toreros de más improvisación, a toreros que os dejéis guiar más por otros parámetros. Sí, hombre, yo creo que la gente cuando sale de una plaza y ahí en la plaza ha habido pasión, ha habido pureza y lo que ha hecho el torero ha salido de dentro, pues sales de la plaza con ese recuerdo, ¿no? De haber vivido
algo diferente, ¿no? Y sobre todo pues sales con un recuerdo que perdura en el tiempo, porque el toreo es algo efímero, nace y muere en cada muletazo, pero tiene la capacidad de poder quedarse pues en la retina, en la memoria del aficionado, ¿no? Que creo que es lo importante del toreo, ¿no? El que la gente recuerde algo. Muchas veces realizamos algo perfecto, podemos pegar 8 muletazos perfectos. Y no nos acordamos luego. Pero no nos acordamos, ¿por qué? Porque no ha habido esa pasión, no han salido verdaderamente de dentro. Nos hemos preocupado igual demasiado en que aquello salga limpio, ligado, y nos hemos olvidado de lo más importante, ¿no? Que es echar el alma en cada muletazo o capotazo. Probablemente, bueno, hay muchas discusiones al respecto. Se habla mucho de la escuela sevillana, se habla mucho probablemente del colorismo de los toreros mediterráneos, se habla mucho de la sobriedad de los toreros castellanos, ¿no? Pero yo creo que hay una escuela, ¿no? Hay una escuela que no se habla de ella, que son la escuela madrileña, ¿no? La escuela madrileña, que es tan sumamente... Porque claro, a Madrid al final muchos toreros sevillanos van a Madrid, muchos toreros del Mediterráneo van a Madrid, muchos toreros de Castilla van también a Madrid, y al final yo creo que como que la escuela de Madrid ha aglutinado muchos conceptos, ¿no? De hecho hay toreros, el mismo Antonio Bienvenida, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Probablemente es un torero que digas, tiene la sobriedad de los toreros castellanos, tiene la torería, la pureza de los toreros clásicos, del clasicismo más estricto, y luego, sin embargo, tiene también la gracia del toreo andaluz, ¿no? ¿Tú te definirías o te ves dentro de ese tronco, de esa escuela, de ese aglutinar conceptos? Sí, hombre, creo que dentro de la esencia de cada lugar ha habido grandes toreros, ¿no? Intérpretes del toreo. De la escuela madrileña, pues se me viene a la mente el caso de Antoñete o Ángel Teruel, ¿no? Que son dos toreros que interpretaban el toreo con una pureza, con una elegancia, ya no solo la forma de torear, sino los veías por la calle y decías, esos son toreros. Y luego pues en cada lugar lo mismo, toreros castellanos, como puede ser el caso de Julio Robles. Robles, me lo has quitado. En cada sitio pues creo que ha habido grandes toreros. Yo creo que lo importante es el poder coger cosas de todos los lugares, ¿no? Y sobre todo interpretarlo con una personalidad propia. Yo no busco ni ser de la escuela sevillana ni ser de la escuela de Madrid, ni mucho menos, ¿no? Intento ser jarocho y que la gente vaya a verme porque la manera que tengo de interpretar el toreo les llene y sientan algo especial viéndome torear, ¿no? Creo que muchas veces pues hay demasiada tontería, ¿no? Intentamos buscar unas cosas, intentamos que nos encasillen en unos conceptos. Y al final hay que ser uno mismo. Y al final aquello que buscas no es natural, ¿no? Y el toreo tiene que fluir de una manera natural y cada uno interpretarlo a nuestra manera. Aquí no es el que mejor torea, sino el que más expresa. Qué bonito. Roberto, faltan 15 días para hacer el pasillo en Burgos, 15 justo hoy además, ¿eh? ¿Qué se te pasa por la mente? Alguien podía pensar, va a torear con Morante de la Puebla, es que el año pasado toreaste con él y saliste a hombros con él. Tienes una, no en Burgos, en Navalcarnero. Navalcarnero. Bueno, correcto. Pero yo creo que Burgos son palabras mayores, una feria, Burgos, tu tierra, Morante, Emilio Justo que tiene un cartelazo aquí. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué te inquieta, te incomoda? ¿Duermes bien? Hasta el momento sí. Hasta el momento estoy durmiendo bien y sobre todo es ilusión, ¿no? Creo que tardes así se afrontan con mucha ilusión, por supuesto responsabilidad, por todo lo que conlleva, ¿no? Torear en Burgos, mi tierra, con dos figuras del toreo, como es el caso de Morante de la Puebla y Emilio Justo. Caso de Morante, pues uno de mis mayores referentes. Caso de Emilio Justo, uno de los toreros que más admiro por lo conseguido a lo largo de su trayectoria, por
por la capacidad de superación en todo momento, por creer en uno mismo y fíjate hasta dónde ha llegado, ¿no? Hasta lo más alto del toreo. Creo que es un cartel muy bonito y yo estoy muy ilusionado, ¿no? En el momento en el que salgamos a la plaza, los dos maestros van a ser mis dos compañeros y, por supuesto, yo quiero que la gente disfrute de la tarde, pero que salga hablando de mí, ¿no? Es una oportunidad muy bonita para mí y pues espero disfrutar, espero poder expresarme y, por supuesto, triunfar, ¿no? Creo que el año pasado, por diferentes motivos, no pude tener ese triunfo numérico, siendo una tarde muy bonita, y este año pues espero salir en hombros, cortar las orejas y, por supuesto, pues que las faenas tengan argumentos para que la gente disfrute y salga de la plaza toreando, toda la bajada de las Peñas toreando. También, ¿no? ¿Les ves toreando a las Peñas? Sí, en un momento determinado, en ¿no? su estilo, con las blusas por allí. El año pasado, Roberto, es verdad que no fue la mejor faena, estamos de acuerdo, la mejor faena fue la de Manuel Escribano, al toro de Juan Pedro, pero yo creo que la faena de Jarocho el año pasado, primero fue una faena bastante sorprendente, en mi opinión, sobre todo para muchos aficionados que probablemente no te conocían en ese esto, pero sí que fue probablemente la faena más distinguida de toda la feria. Hubo cosas de un toreo que probablemente no se ve ahora, o por lo menos es la sensación que tengo, Roberto. Sí, fue una tarde muy bonita para mí y la verdad que por momentos pues pude disfrutar mucho. Era la tercera corrida de mi vida, la primera de la temporada y bueno, no fue fácil el poder juntar todo para que se junte una tarde de triunfo con una tarde de disfrutar, ¿no? Pero aún así creo que hubo momentos muy bonitos y la verdad que tengo recuerdos muy bonitos, tanto con el primero como con el segundo toro, y fue una tarde bonita, ¿no? Me hubiera gustado, por supuesto, el redondear la tarde, el haber cortado, me parece que corté una oreja, ¿no? En el segundo toro, me hubiera gustado salir en hombros, por supuesto, pero bueno, el toreo creo que es de ir paso a paso, de ir evolucionando, de ir dejando sensaciones buenas, sensaciones positivas y sobre todo de ir encauzando tu camino, ¿no? Creo que eso es lo más importante y creo que este año llego con un puntito más de madurez, con un puntito más de ambición que el año pasado y se está viendo reflejado tanto en las corridas como en el campo y creo que bueno, pues es un momento bueno y bonito de mi corta trayectoria y espero que el día 30 pues se pueda ver reflejado. Roberto, me sorprende que diga lo de la ambición. ¿A qué te refieres? ¿Que probablemente quizá sí, no. ha habido momentos en...? Pues sí, ha habido quizá momentos en los que estaba igual demasiado preocupado en cosas que no tienen tanta importancia, ¿no? O demasiado preocupado en expresar, ¿no? Y en la situación en la que estoy, muchos días hay que tirar de raza y tirar para adelante y sacar las tardes como sea, ¿no? Y es lo que más me ha servido este invierno, ¿no? Para mentalizarme de esa manera de que si sale un toro que me permite disfrutar, lo voy a torear como sé, pero si no, pues voy a dar ese punto de ambición, de ganas, de raza, de tirar para adelante, que creo que es fundamental en el toreo, ¿no? Y bueno, pues estoy enfocando la temporada con mucho más compromiso y el invierno creo que ha sido un invierno muy positivo para mí. Has hablado de tu abuela, has hablado de tu padre, tu tío Eduardo también, no nos podemos olvidar de él. Y luego hay una persona muy cerca a ti, también la has nombrado, que es Alipio, ¿no? Alipio Pérez Tabernero, una persona que cuando le preguntan, ¿él es el apoderado? No, yo soy amigo de Jarocho. Y cuando te preguntamos a ti, ¿es tu apoderado? No, es mi amigo, y es verdad, ¿no? Probablemente Alipio es esa persona que está muy bien que todos los toreros lo tengáis, porque probablemente os hablan de una época del toreo que no habéis o que no habemos incluso conocido. Él sí que la mama en su casa. Él se ha codeado de Salamanca con los más grandes, que los ha visto en su casa desde niño. Todas esas cosas yo creo que alimentan. Mucho. Y por eso a día de hoy quiero que esté a mi lado, ¿no? Alipio es un amigo. Entre Alipio y yo, no sé si lo conoceréis, hay bastante diferencia de edad.
pero tiene mucho que aportarme, ¿no? Y yo recuerdo cuando conocí a Alipio en Salamanca tomando un vino y se puso a hablar de toros y a mí la verdad que me ponía los pelos de punta. Yo me quedé asombrado escuchando la cantidad de anécdotas, la cantidad de historias, la cantidad de toreo que había vivido, ¿no? Y yo dije, yo quiero que Alipio esté a mi lado, y empecé a invitarle al campo, a los tentaderos, y bueno, Alipio vio en mí algo que no había visto en otros toreros y me comentó que verme torear a mí le trasladaba a otros tiempos, ¿no? De cuando había vivido el toreo de la mano de Manzanares padre, de Julio Robles, y bueno, y así empezó a fraguarse nuestra amistad, empezó a acompañarme todos los días al campo, empezó a llamar él a los ganaderos, porque Alipio es una persona muy querida en Salamanca y le han atendido muy bien, y ha empezado a llamar para hacerme tentaderos, ¿no? Y el ver cómo una persona desinteresadamente te ayuda tanto, pues es algo muy bonito, y que la mejor manera que tengo de recompensarle todo lo que hace por mí, pues es en la plaza toreando, ¿no? Porque Alipio disfruta mucho del toreo y vivimos ratos muy, muy bonitos, ¿no? Y este invierno hemos disfrutado mucho del campo. Y luego yo creo que una persona así, yo creo que, no sé, corrígeme, pero yo creo que tiene que liberar tensiones, ¿no? Cuando más tensión hay, probablemente cuando te estás vistiendo o cuando vas para la plaza y todo ese tipo de cosas, ¿no? Una persona como Alipio, que igual en ese momento de esa tensión, pues te cuenta en ese momento una historia del año 55 en la Plaza Salamanca yendo con no sé quién. O sea, como que son cosas que yo creo que te ayudan a llegar a la plaza probablemente más fresco, más como quitar tensión o quitar dramatismo a momentos que realmente lo tienen. Sí, y sobre todo hace que te sientas muy torero, ¿no? Porque él, todo lo que ha vivido y que te esté acompañando es algo muy bonito, ¿no? Y no sé, la manera que tiene de transmitir el toreo, de hablar de toros, a mí me llena mucho, y es una persona fundamental en la cuadrilla. ¿Te sientes reconocido en Burgos? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, pues me siento reconocido, siento que la gente me apoya, y yo como burgalés pues estoy muy agradecido, ¿no? Muchas veces me siento en deuda porque veo tanta gente cuando toreo, tanta gente conocida, y bueno, pues espero algún día poder recompensarles tanto esfuerzo y tantas ilusiones que depositan en mí, y bueno, que mejor que poder algún día llegar a lo más alto y llevar el nombre de Burgos por todas las plazas. Y una persona como tú, Roberto, con tu edad, con tu juventud, ¿cómo vives? Hombre, este año, claro, todavía es el 30, bueno, todavía quedan 2 o 3 días, ¿no? ¿Cómo vives las fiestas de Burgos? ¿Qué recuerdos tienes o cómo has vivido las fiestas de Burgos cuando ni siquiera casi te podías plantear el ser torero? ¿Qué recuerdos tienes de las fiestas mayores de la ciudad? Los mayores recuerdos que tengo son de cuando era un niño, ¿no? Que pasaba aquí prácticamente todas las fiestas con mis abuelos por parte de madre, y bueno, pues un montón de recuerdos, ¿no? Desde ir a ver los fuegos artificiales, ir a ver los toros, ir rápido, salir de la plaza corriendo para llegar al hotel para ver a los toreros llegar, ir a las barracas, ir al Paseo del Espolón a ver a los gigantillos, y bueno, son recuerdos muy bonitos, ¿no? Ahora ya... Por eso te has quedado mirando los gigantillos ahora cuando viniendo para claro, acá te has... Sí, porque es verdad. me trae recuerdos muy bonitos de cuando era un niño, todos esos momentos que he pasado aquí con mi familia, y ya de mayor, pues las fiestas ya las he vivido de otra manera, ¿no? Más enfocadas ya en el toreo, aunque solo he toreado el año pasado, pero los años anteriores únicamente venía a las corridas de toros, a las que podía, porque me pillaban también con otros compromisos,
Y bueno, pues tengo ganas también de este año pues poder vivir un poquito más de cerca las fiestas, ¿no? Toreo el día 30, pues intentar los días siguientes poder disfrutar en profundidad de las fiestas de Burgos. Y si es con un triunfo, mejor. Sí, hombre, si es con un triunfo, pues por supuesto que mucho mejor y lo voy a celebrar con mucha más ilusión. Oye, y ahora que tampoco nos oye nadie, ¿el vestido lo tienes preparado o no? Bueno, tengo en mente, ¿no? Siempre... ¿Lo tienes en mente? Bueno. Hasta el día de la corrida no lo suelo decidir, pero bueno, sí tengo en mente... Si te pregunto el color, me lo vas a decir, ¿verdad? No, bueno, estoy entre los dos vestidos más nuevos que tengo, ¿no? El que estrené en Madrid en la confirmación, que es Corinto y Oro, y el otro día estrené otro en Madrid, Tabaco e Hilo Blanco, entonces estoy entre los dos y bueno, hasta ese día pues no lo decidiré. Siempre llevo dos vestidos a donde toreo y ¿montas las dos sillas? Depende de días. Hay días en los que estoy indeciso y hasta que no salgo de la ducha para empezar a vestirme no sé qué vestido ponerme y ahí montamos las dos sillas. Y si no, hay veces que ya por la mañana ya lo decidimos, bien sea porque te apetezca más un color, bien sea porque, bueno, en cada plaza siempre hay un color que le queda mejor que otro y bueno, y diferentes matices que te hacen. ¿Sensaciones también? Sí, también. Con un color ha habido suerte, con otro no, ¿no? Hay veces que tienes más devoción por unos vestidos que por otros. Los toreros somos muy raros. ¿Eres raro? Sí, mucho. A veces yo lo pienso y digo, joder, qué tío más raro soy, ¿no? Pero bueno, es así. ¿Tienes manías o qué? No, intento que no muchas. Entonces no eres tan raro. No, porque las manías luego siempre condicionan mucho, ¿no? Y al principio sí pensaba, pues claro, pues empiezas a torear y escuchas a los toreros de arriba que si empiezan a vestirse por el lado derecho, que si la media al lado izquierdo, que si la zapatilla derecha, y claro, te empiezas a vestir y aquello es un lío. Entonces yo no tengo ninguna manía, empiezo a vestirme por donde surge ese día y intento estar tranquilo. Sí, pues al final es un lío. ¿Llevas capilla? Sí, llevo una capilla bastante grande además, en el que, bueno, con diferentes cristos, vírgenes que me van regalando también por las plazas, pues siempre me acompañan y bueno, siempre me gusta rezar antes de salir a torear y luego al volver también. Roberto, pero eso se hace, es una pregunta que lo suele hacer bastante a Matador de Toros, ¿no? Lo de la capilla y todo esto, ¿se hace por convicción, porque al final hay que agarrarse a algo, por tradición, no sé? Pregunto. Yo lo hago porque así lo siento, ¿no? Yo soy una persona muy creyente, no solo el día que toreo, ¿no? Yo rezo todos los días, voy a misa todas las semanas, voy a hora santa también todas las semanas, he practicado retiros espirituales y bueno, creo que en mi día a día pues tengo muy presente a Dios y no solo el día que toreo, ¿no? Me parecería egoísta solo acordarte de Dios en momentos en los que estás hasta arriba y yo la verdad que soy una persona muy creyente y por eso monto mi capilla todos los días porque bueno, pues siento que Dios me guía el camino y creo que tengo que darle gracias todos los días. Qué bonito, Roberto, qué bonito. Bueno, vamos a ir terminando, pero yo creo que hay dos preguntas. Una, el día 30 por la noche, cuando haya pasado todo, ¿qué te gustaría que las peñas cuando bajen y todo eso? Y los aficionados y nuestra alcaldesa, que está aquí en primera línea. ¿Qué te gustaría que se hablase de ti? ¿A qué hora de la noche hablamos? No. Bueno, matiza eso porque no me quiero meter en berenjenales. Luego, si sale todo bien, espero disfrutar, espero poder... O sea, si es a las 10 de la noche una cosa, si es a las 2 de la mañana otra, ¿no? No, hombre, que la Luego dice gente que es raro, ¿eh? Que la gente salga de la plaza con la sensación de haber disfrutado, que mi toreo les haya hecho sentir algo especial y que
que sientan que en Burgos pues, puede haber un torero importante, ¿no? Con proyección y que salgan felices de la plaza. ¿Qué te dijo Morante en Navalcarnero? ¿Tienes algún recuerdo de ese día? Sí, tengo muchos. La verdad que el maestro estuvo muy cercano a mí ese día y desde antes del paseillo ya intercambiamos unas palabras, luego entre toro y toro hablábamos, en la cabeza del caballo y luego en la Puerta Grande, que es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de esa tarde, me acuerdo que se tiró mucha gente al ruedo y bueno, pues yo me iba quedando un poquito más para atrás. Morante iba un poquito más adelante, Borja a la izquierda de Morante y yo me iba quedando un poquito más para atrás. Por toda la cantidad de gente que había, mis costaleros no les daba tiempo a avanzar. Y tengo el recuerdo de Morante, se giró, me tendió la mano y me dio la mano para ponerte a su altura. Que nos pusiéramos al lado y fue un gesto muy bonito. Y yo pensé que era eso, pero cuando ya estábamos al lado, el maestro no me soltaba la mano. Entonces fuimos media vuelta al ruedo los dos de la mano y fue un recuerdo muy bonito. ¿Se puede repetir aquel día 30? O si eres tú solo, mejor, ¿no? No. Los ¿No? tres. Los tres. Sí. Yo creo que la gente... Qué raro es, ¿eh? No... ¿Qué más me da que salga yo solo? Al contrario. Mucho mejor si los tres podemos Sí, disfrutar, señor. podemos expresarnos y que la gente disfrute, ¿no? Sí, creo que el toreo es eso, ¿no? Es disfrutar, es que la gente salga encantada de la plaza y qué mejor que podamos salir los tres a hombros y con un montón de gente alrededor. Qué bonito, eso merece un aplauso, lo que acaba de... Qué ejemplo, nos ha dado de muchas cosas, de vida, de valores, de todo. Yo me voy a levantar y te va a acompañar pues la primera de las burgalesas, que es... Bueno, me quedo aquí. Ah, te quedas aquí mejor, ¿no? Sí. Va a cerrar el acto entonces. Bueno, incluso aunque no haya micrófono tampoco pasa nada porque ya veis que se me oye. Jolín, con 21 años, Roberto, qué ejemplo de madurez, ¿no? De personalidad marcada, de tener tan claro lo que uno quiere. Qué difícil a esa edad, porque los que tenemos ya chicos y chicas en esa edad y vemos a los amigos, pues comparamos y decimos, wow, qué maravilla tenerlo tan claro desde tan joven y qué maravilla que seas tan poco pose, que sea un jarocho tan de verdad, que sea un Roberto tan de verdad, ¿no? Que esas preguntas que te hace Íñigo, pues respondas con esa madurez y con esa claridad de ideas y con esa mezcla tan importante de que hay que tener técnica, de que la técnica es fundamental, pero de que cuando sales a la plaza lo que quieres es dejarte llevar para disfrutar tú y con eso hacer disfrutar a otros. Eso es lo que esperamos para el día 30, que va a ser un día grande para la ciudad. El 29 es nuestro día grande, no sabemos si es nuestro día de San Pedro, pero el día 30 es un gran día de toreo. Gracias por venir aquí a charlar un rato con Íñigo, gracias por la emoción, como siempre Nacho, gracias concejales, Saga Pedrosa, siempre que maravilla teneros, a todos los aficionados del toreo que estáis aquí. Yo siempre digo que yo soy una pequeña aprendiz y que aprendo mucho en cada charla, ¿no? Que todavía me cuesta aprender los conceptos de los que habláis con tanta naturalidad, ¿no? Pero estoy en ello. Y de verdad qué suerte tenemos, la emoción, de haber configurado unos carteles tan magníficos para la ciudad, que nos ponen al nivel de cualquier ciudad que realmente apuesta por el torero. Desde luego, Íñigo lo decía al principio, y a mí me pareció una obligación como cargo público demostrar que en Burgos se está con el mundo del toro. Desde mi ayuntamiento, desde la corporación, se está con el mundo del toro. Y por eso me parece tan importante también como alcaldesa estar en este tipo de actos, acompañaros para
para que se sepa que la primera burgalesa disfruta como el que más y está ahí acompañando a algo que forma parte, lo digo siempre, de la identidad española y por tanto de nuestra identidad. Estamos deseando ya que el día 30 llegue y qué bonita sea esa experiencia que cuentas de Navalcarnero, ¿no? Ojalá se pueda repetir porque yo me imagino que alguien efectivamente que es tu maestro, alguien a quien admiras, ¿no? Pues que te coja la mano y que te lleve tiene que ser pues esa experiencia con la que sueñas durante, no sé si decir casi el resto de tu vida. Y de lo que estoy segura, Jarucho, Roberto, es que hoy ellos son tus maestros, pero que dentro de unos años otros podrán decir lo mismo de ti. Así que suerte y deseando que llegue el viaje. Muchas gracias. ¿Pasamos? Nacho. Y a las 3 de la mañana que griten viva Jarocho. Bueno, tú ponte en el centro, por favor. Venga, genial. Carolina, ven por aquí, por favor, a este lado. Ah, las gafas Sí, de bien. sol. Ay, Bien. no se mueven ya. Genial. Genial. Qué serios estamos, ¿eh? Sí, sí, sonreír, es gratis. Muy bien. Venga, un aplauso. fenomenal. Muchas gracias. Bien, ¿no? Muy bien, gracias. Ha sido muy bonito, ¿eh? La verdad es que ¿Qué me ha tal? encantado hoy. Sí. Creo que la gente ha disfrutado. Las preguntas Sí, muy gracias. interesantes. Sí, hemos intentado, por lo Pero menos, sí, ¿no? sí. Jolín, qué experiencia lo de Navalcarnero. Sí, Descubrir no, la brutal, ¿no? personalidad. Sí. Descubrir la... Eso es. Y que cada uno tiene la suya, ¿no? Que, Sí, claro. Qué importante eso, porque eso es lo que también hace afición. Yo también siempre digo que el hecho de que haya diferentes perfiles hace que cada uno se pueda enganchar al torero, al toreo por una cosa distinta. Sí, cada uno tiene su forma de Eso ser, de torear y cada aficionado siente más Claro. devoción por unos toreros o por otros. Claro. Y luego porque podíamos, si no, estar hablando hasta las tantas, pero por ejemplo, una cosa que se me ha ocurrido de lo que ha dicho él, fíjate, hablamos de toreros de Burgos, que Sí. ser torero en Sevilla fácil, ¿no? Claro. O tal, pero al final en Burgos, oye, ya son 6, 7 matados de toros los Sí, que sí. hay. Pero es que le ha nombrado Ángel Teruel y Antoñete, o sea, dos toreros que Burgos era una de sus plazas de referencia. Sí. O sea, es que hay como unos hilos de conexión Sí, como- a lo largo de la historia, es verdad. Bueno, y Morante tomó la Que- alternativa y más. Morante Eso es, tomó la eso alternativa es, en Burgos, eso es. correcto. Y Teruel, Y claro, y Teruel, Juan Ignacio Ramos. claro. O sea, tú empiezas a unir hilos y al final como que... Hay que escribir un libro sobre esto. No, Coño, totalmente. hay que mirar a Es ver. verdad, sí, sí. Pedrosa le dio la alternativa. Bárbara, El torero que has citado. sí, bienvenido. Antonio, bienvenida, claro. Antonio, bienvenida. Mi padre, yo creo que no le Sí. conociste ni. No. Claro, es que- Bárbara, la hija de. Bárbara. Sí. Es que, Bárbara, una de las cosas que he hecho al principio, y no porque estuvieras tú aquí ni tal, pero es verdad que de todos los toreros burgaleses, Sí. el No, pero primero es que- y él sois por algo, pero él no le vio a tu padre. Bueno, como no le ha visto torear nadie, Claro. o sea, Correcto. nadie ha visto torear a mi padre salvo el día del 10º aniversario Sí. de la Cabañuela. Sí. Así tuvimos la suerte, algunos, incluidos sus hijos, de verle torear. Pero es que Además, sin haber sí, visto en un- torear a tu padre, ni haber visto torear a Antonio Bienvenida. Pero es que al final hay como